Y ahora sí, el momento que estábamos esperando. Ya tenemos bien trabajado todo nuestro texto y la idea de lo que vamos a decir. Ya tuvimos oportunidad de grabarlo. Así que con toda esa materia prima nos vamos a ir a la Audacity para dar el retoque final a través de la edición. Primeramente, decir que todo esto es el espacio de trabajo donde se van a colocar las pistas. Después, más arriba, tenemos todo esto que son controles de reproducción, ¿sí? Mientras estamos utilizando cada una de las pistas. Esta es la línea de tiempo, es decir, que está contado en segundos la duración de lo que estamos utilizando. Esta parte es sumamente importante porque son los distintos cursores, ¿sí? Este nos va a permitir seleccionar espacio de las pistas, ¿sí? Para poder cortar y pegar. Después, este nos va a permitir desplazar cada uno de esos fragmentos a una pista entera. Y especialmente este nos va a permitir trabajar con envolventes, ¿sí? Ahora vamos a mostrarlo detalladamente. Una de las características, además de trabajar editando audios previamente, también podemos grabar desde Audacity, ¿sí? Siempre que tengamos el micrófono integrado o conectado a la computadora donde estamos corriendo. Para eso simplemente vamos a tocar el botón de Rec y lo que hay que chequear es que la configuración esté adecuada. Si tenés un solo dispositivo no hay problema, pero si tenés más de un micrófono conectado, tenés que chequear que acá mismo esté todo el dispositivo que vas a utilizar, ¿sí? Cuando hacemos clic, todavía no está grabando, ¿sí? Pero en esta zona puedo tener lo que se suele llamar un búmetro, es decir, un control del volumen. En este caso, de grabación, ¿sí? Lo mismo podría pasar con lo de salida. Si esta barrita que aparece verde y amarilla se vuelve roja o llega al final fácilmente, significa que el sonido está saturando y eso es algo que tenemos que controlar siempre. Utilicemos el dispositivo que sea, se puede llenar de ruido, ¿sí? Y eso es algo que no vamos a poder corregir finalmente en la edición. Yo voy a trabajar con algunos audios ya previamente grabados, pero podemos hacer la prueba si quieren. Yo toco acá y ya se está viendo la forma de onda que está adquiriendo a medida que estoy grabando. Vamos a dejarlo, esta opción, para empezar a trabajar lo que sería la corrección de cada uno de los audios que grabamos. Algo importante es, primero, si tenemos en el ámbito donde estamos grabando algún tipo de ruido de fondo o simplemente un ruido ambiente, hay una característica que nos permite reducir eso, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero es algo que se hace en dos pasos, ¿sí? Por una parte es tomar una muestra de ese ruido para indicarle posteriormente a Audacity que es ese tipo de ruido el que tiene que quitar de fondo. Vamos a hacer una prueba de reproducción a ver cómo se escucha. Yo toco acá y ya se está viendo la forma de onda que está adquiriendo a medida que estoy grabando. Suponiendo que queremos captar el ruido, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una parte que está en silencio, mejor dicho, donde hay solo ruido porque yo no estoy hablando. Eso va a ser la primera muestra para quitar el ruido de un audio. Selecciono, voy a efecto y en la parte de efecto voy a justamente reducción de ruido. Acá ya nos está mostrando que es algo que se hace en dos pasos. Con esa selección lo primero que vamos a hacer es tocar en obtener perfil de ruido y Audacity no nos avisa nada, pero ya tiene grabado, es decir, captado, copiado esa muestra. El segundo paso va a ser seleccionar todo el audio, lo acabo de hacer con doble clic en la pista y ahí sí volvemos a reducción de ruido y vamos a aplicarlo. ¿Cómo se trabaja con estos controles? Bueno, en general la reducción de ruido no es perfecta, ¿sí? En muchos casos lo que hace es, si reduce
plenamente el ruido que se escuchaba de fondo, lo más probable es que sacrifique muchas frecuencias del sonido y se escuche una voz latosa, media robótica. Si por el contrario queremos conservar algo de la calidad de la voz grabada, vamos a tener que lidiar con un poquito todavía de ruido de fondo. La idea es trabajar con el seteo como viene predeterminado, pero eventualmente ir probando y variando cada uno de estos controles. Vamos a poner aceptar. Acá yo no noto gran diferencia, pero la idea es que hago acá y ya se está viendo la forma de onda que está adquiriendo a medida que estoy grabando. Bueno, eso por una primera parte, ¿sí? Todas las cosas que van grabadas las podemos pasar por este filtro. Segunda característica de calidad que podemos aplicarle a cada uno de los audios que vamos a utilizar, sea que los grabemos o bien que los hayamos descargado. Seguramente lo que más vas a utilizar es controlar la amplitud. Tal vez grabaste demasiado fuerte o demasiado bajito y entonces simplemente vamos a tener que seleccionar, ir a efecto, amplificar, y en amplificar me va a dar una graduación en decibeles, ¿sí? Tal vez me resulte un poquito complejo verlo desde acá, cuál es la escala adecuada, pero lo que sé es que en 1 decibel está el pico y en -1 está el pico inverso. Lo que tengo que hacer es simplemente subirlo y también eventualmente puedo probar. En vista previa me da la posibilidad de escuchar, ¿sí? Ver cómo se escucha, pero lo importante acá es la misma regla que teníamos con el búmetro en rojo, ¿sí? El pico, el máximo de toda la pista de lo que yo grabo no tiene que sobrepasar el límite ni superior ni inferior, ¿sí? Yo le di un margen de 3,3 y ahí estoy viendo cómo sube. Podría hacerlo de forma conservadora e ir subiendo un poquito más. Por ejemplo, puedo repetir, amplificar y ahí sube un poco más la onda, ¿sí? De otra parte, otro control que podemos trabajar es con los controles de tono, lo que se llamaría ecualizar, ¿sí? Simplemente voy a efecto, voy a ecualización gráfica y acá nos aparece el clásico ecualizador como podemos tener en nuestros equipos. La idea es que puedas compensar las fallas. Si se escucha demasiado grueso, podés subirle los agudos y si por el contrario, si se escucha demasiado latoso, no el tono, sino demasiado latoso, justamente, demasiado brillante, se puede compensar con algunos graves, ¿sí? No vamos a hacerlo ahora para que no haga demasiados cambios. Otro control que se suele utilizar en la calidad del sonido es la compresión, ¿sí? La compresión significa que no todas las frecuencias se escuchan del mismo modo. Los audios que a veces son graves se escuchan más leves y los agudos más fuertes o viceversa. La idea es poder compensar también todas las variaciones de volumen. Si yo, por ejemplo, estoy hablando a este nivel y en algún momento hablo más bajo, puedo compensar esas variaciones de volumen a ojo, pero el compresor, según las frecuencias, me va compensando esas desnivelaciones, ¿sí? Entonces selecciono, siempre selecciono antes de aplicar cualquier efecto, voy a compresor y acá me muestra una curva, con la cual no nos vamos a meter de nuevo en estos detalles, simplemente lo vamos a dejar proporcional. Puedo ir obviamente probando, ¿sí? Pero la idea es tocar con los ajustes predeterminados. Van a notar, acá es muy mínimo, pero generalmente hay alguna variación con los audios que tienen algunas deficiencias al ser grabados. Esto compensa bastante bien, ¿sí? Tocó acá y ya se está viendo la forma de onda que está adquiriendo. Bien. ¿Qué más puedo hacer con esto? Una aclaración muy importante. Acá al costadito tenemos dos controles que van a ser así por cada pista. El primero me indica el volumen, el segundo es el balance o el paneo que va de un canal izquierdo al derecho y viceversa. Si yo quiero que se escuche más de un costado, ¿sí? Izquierdo o derecho. Estos controles no afectan a la pista, sino que son para reproducir. Si yo en el momento quiero subir el volumen para escucharlo o bajarlo,
lo puedo hacer desde acá, pero tengo que tener en cuenta que cuando grabe esto no se va a grabar ningún tipo de cambio que yo haga acá, ¿sí? Lo mismo con todos los controles que aparecen de esta parte, ¿sí? Son controles de reproducción. Bien, cosas que además puedo hacer, estando siempre en este primer cursor, ¿sí? Me manejo como estos controles universales que tenemos en casi todos los programas. Si quiero seleccionar, selecciono, puedo copiar, ¿sí? Y depende de dónde me posicione, puedo poner, pegar, y efectivamente se pega el mismo fragmento. Si yo voy acá afuera y doy pegar, lo que va a ocurrir es que me lo va a agregar en una pista nueva, ¿sí? Generalmente este es el uso que le vamos a dar. Vamos a quitar un fragmento de una pista que ya tenemos y la vamos a colocar en un canal. Ya sabemos también que si tenemos dos canales se van a escuchar simultáneamente y va a depender del volumen que tengamos de uno o de otro, que se escuche en primer plano una cosa o la otra. En nuestro caso vamos a tener que tener la voz a un volumen lo suficientemente audible por encima de la pista de audio, ¿sí? Pero en el caso de que querramos tener una cortina que aparezca fuerte y después vaya disminuyendo, vamos a tener que manejar esos volúmenes con esta otra herramienta que es la envolvente, ¿sí? Otro de los controles que son útiles durante la edición es la posibilidad de editar el nombre. Te va a parecer un detalle demasiado minucioso, pero cuando tengas muchas pistas es importante para poder manejarse. Voy a poder poner acá, por ejemplo, voz grabada, ¿sí? Y en el segundo caso podría agregarle el nombre que yo quiera. Voy a borrar esta pista, voy a borrar esta otra también, y voy a utilizar dos casos de audio que suelen tenerse para la edición. El primero es una grabación espontánea, un comentario. Vemos que acá el volumen ya está siendo bastante deficiente, entonces lo que hago es seleccionar, le doy a amplificar, voy a subirlo un poco y voy a escuchar, ¿sí? Los parámetros para editar tienen que ser visuales y también auditivos. Un camino de esperanza. Si escuchan un poquito de fondo, si no es muy sensible, hay algo de ruido, yo no lo voy a tocar ahora con la reducción. Pero sí vamos a ver cómo se trabaja recortando las partes que no quiero o bien silenciando. La diferencia, ¿cuál es? Que en el caso de silenciar, yo no voy a alterar la extensión del audio. Si yo quiero que haya un segundo de silencio, lo que voy a hacer acá, que aparentemente es un ruido, ¿sí? Simplemente es como un sonido de la boca, esto es demasiado minucioso, puedo ir a silenciar, ¿sí? Que está acá. Entonces voy a silenciar y esto me lo vuelve en un sonido pleno, un silencio pleno, absolutamente mudo. La diferencia con cortar es que si yo acá selecciono y borro, por ejemplo, con la tecla suprimir, se me achica ese espacio y estoy alterando la extensión. ¿Sí? En este caso tal vez no es demasiado grave, pero si estoy trabajando con pistas musicales, esa diferencia es importante porque se puede desincronizar lo que estamos haciendo. Bien, pasamos a investigar este audio. Un camino de esperanza. Hoy vamos a hablar de las abuelas de Plaza de Mayo. Adrede hice este audio con errores, ¿sí? A propósito, porque son los errores que a veces cometemos cuando queremos hablar libremente. Probablemente no te vaya a salir en una sola toma, pero después no podemos hacer 20.000 tomas para que nos quede. Entonces podemos simplemente borrar las partes que no nos gusten. Voy a sacar las repeticiones y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las abuelas. Hoy vamos a hablar. Bien, cosa que voy a hacer es estirar, ¿sí? El zoom. Puedo darle más zoom para verlo con más detalle. Entonces, simplemente, hoy vamos a hablar de se estiró, pero voy a sacar el E que seguramente, si yo quiero reproducir solo esto, pinto y le doy play. Bien, vamos a traer hasta acá y esto lo voy a borrar, ¿sí? Entonces
de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Probablemente esté demasiado bajito. Seguramente hacer esto con audios muy extensos es tedioso, ¿sí? Se justifica tal vez solo en la producción musical. Pero, por eso decíamos, lo importante es solucionar todo al comienzo desde una buena grabación para no tener que estar editando cada detalle. Esto es simplemente un ejemplo. Bien, supongamos que ahora yo quiero hacer una introducción, ¿sí? Tengo mejor dicho, no es un texto, sino un audio que grabé. Las abuelas de Plaza de Mayo, y tengo muchas pausas en la dicción, entonces lo que voy a hacer acá sí es no silenciar, sino directamente borrar. Si yo exagero la falta de pausas, va a parecer que estoy hablando muy rápido, como esos comerciales de la letra chica, ¿sí? Pero con el suficiente criterio se puede volver una dicción un poquito más natural. Abuelas de Plaza de Mayo y de todo lo que pasó durante la dictadura. Bien, se solucionaron algunas cuestiones que hacían la lectura o digamos lo que estaba narrando de forma más antinatural. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La segunda posibilidad que vamos a tener es agregar una pista de audio, ¿sí? Yo voy a simplemente arrastrar. Recuerden que tienen que tener en los formatos admitidos de Audacity. Por lo pronto, WAV y MP3 son los más utilizados. Siempre vamos a preferir en cualquier tipo de edición, sea audiovisual, sea de imágenes, sea de audio, la mejor calidad de origen y más descomprimida, ¿sí? Bueno, bien, si yo escucho la pista. Eso quiere decir que hay otra historia. Bien, yo lo que quisiera ahora es hacer una pequeña introducción, utilizar este mismo tema para hacer una carátula, una presentación de mi podcast. La elegí adrede porque también la elección de la música, sea instrumental por el clima que genera o por lo que dice la letra, me pone en clima y también está transmitiendo un mensaje, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar las primeras partes cantadas de la música, pero después voy a querer que baje y disminuya lo suficiente como para se escuche mi voz a medida que voy relatando, ¿sí? Entonces vamos a calcular eso. Hoy vamos a hablar vamos a silenciarlo, ¿sí? Vamos a escuchar solo esta pista. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Bien, hasta ahí puede ser un tiempo suficiente, lo puedo hacer un poquito más largo, pero no me quiero extender demasiado para que esto ya comience el podcast. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a primero desplazar. Primero, un error clásico es que no andan los controles si primero no se detiene lo que estoy reproduciendo. ¿Sí? Tiene que estar en stop. Después voy a ir al control de desplazamiento, voy a desplazar esta pista y la voy a llevar aproximadamente al lugar donde yo quería que empiece a sonar. Si lo pongo todo junto, seguramente se va a escuchar demasiado fuerte la música, pero nos va a dar una idea de cómo arranca. ¿Qué nos pasa? Un camino de esperanza. Bien, acá tenemos varias posibilidades. Lo que se suele llamar mezcla cruzada o crossfade, es decir, mientras una pista sube su volumen, la otra disminuye y viceversa, ¿sí? Hace como un fundido gradual. Esto solo está integrado en la última versión de Audacity, pero en las versiones anteriores se puede hacer mediante los comandos de aparecer progresivamente y desvanecer progresivamente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá, que aparece con este volumen de golpe, ¿sí? Lo que voy a hacer es que esto aparezca de a poquito, ¿sí? Entonces voy a pintar la parte que quiero que llegue hasta el volumen máximo y podría ponerle, por ejemplo, aparecer progresivamente. Automáticamente, bueno, ahí pinté mal, pero debería aparecer este embudo, ¿sí? Aparece el volumen de a poquito. Yo lo voy a poner acá. Cuando no recuerdo. ¿Sí?
Sin embargo, esto nos sirve más bien para los comienzos y finales de pista. Si yo quiero trabajar de forma más dinámica, es decir, subiendo y bajando los volúmenes a lo largo de la pista, lo que tengo que utilizar es lo que se suele llamar envolvente, en este caso un envolvente de audio, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con el envolvente? Hay una herramienta destinada para eso, simplemente la aplico y van a notar que aparecen dos barras, un azul grueso que va por los picos y otra que va por la zona media de la pista. Si yo hago un clic con esta herramienta, ¿sí? En cada uno de estos, en distintos puntos, ¿sí? Lo voy a exagerar para que se note qué es para lo que me sirve, pero yo puedo achicar el volumen, ¿sí? Me va a modificar el volumen o subirlo drásticamente, ¿sí? La idea es que yo pueda controlar esos volúmenes para manejar los climas. Entonces, supongamos que yo quiero empezar a hablar a partir de este punto donde lo habíamos dejado. Bueno, simplemente agrego un punto, lo voy subiendo hasta acá. Voy a agregar otro punto para bajar la música al nivel que quiero, ¿sí? Si yo no quiero utilizar distintos niveles de volumen, simplemente puedo pararme acá y bajar todo de forma pareja. Esto es lo que seguramente vamos a utilizar, ¿sí? Si yo estoy hablando de forma corrida, voy a manejar un volumen de audio para que se escuche mi voz y no lo voy a variar. Entonces vamos a probar ahí, desde el comienzo. Voy hasta acá. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Un camino de esperanza. Hoy vamos a hablar de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, el volumen todavía sigue siendo fuerte para toda la pista y además está arrancando en un momento en el cual yo todavía quiero que se escuche el comienzo de la canción. Entonces, desplazo, ¿sí? Bajo un poquito el volumen. Y obviamente siempre es más profesional trabajarlo con niveles de decibeles y segundos, duraciones exactas, pero ya verlo de forma gráfica y nuestro oído nos va a ayudar a hacer algo bastante aceptable. Vamos a irnos directamente al punto de fundido para ver cómo queda. Puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Un camino de esperanza. Hoy vamos a hablar de las abuelas de Plaza de Mayo y de... Bueno, por supuesto todavía esto es mejorable, ¿sí? ¿Qué nos queda? Bueno, yo tenía otro ejemplo que es una narración, una lectura. Entonces, es otro ejemplo más, nada más. Lo que puedo hacer es utilizarlo de carátula, ¿sí? Antes de empezar a hablar, puedo poner, por ejemplo, el título de mi podcast o la presentación, ¿sí? Voy a hacer como dije antes, lo amplifico. No le voy a hacer más cambios para no perder más tiempo. Pero fíjense, simplemente voy a bajar el volumen para que esto aparezca y después voy a hacer subir un poquito más la música para que me quede una suerte de separador. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Voy a mejorar todavía bajando un poquito el volumen de la pista, aún más. Voy a correrlo un poquito después para que se empiece a escuchar a medida que vaya bajando el audio. Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Esto es simplemente una pastilla. Yo no leo todo el texto seguido. Eso en el podcast puede ser muy cansador. Entonces puedo leer un fragmento o hablar durante un tiempo y después intercalar. Bien subiendo la misma cortina, que puede ser o debería ser lo suficientemente larga como para abarcar todo el audio, o bien
ir mezclando con distintas músicas alusivas. Lo importante es que si es música cantada, no tape ni se confunda con lo que se está hablando, ¿sí? Y en lo posible acompañe con el tono o el estilo, el modo de lo que quiero decir. Voy a ponerlo acá de nuevo. Cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Y acá, una vez que terminé de hablar, voy a volver a subir la música porque me está intercambiando con otra voz que es justamente la de la canción. ¿Sí? Entonces hago subir un poquito más y la subo prácticamente al volumen inicial. Eso voy manejando los climas. Así se me va armando. A ver si podemos ver la salida de esto. Sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Y bien, acá ya no hay misterios. Lo que se puede hacer, por ejemplo, otros efectos que te puedo ayudar son modificaciones de tono, ¿sí? O más bien, por ejemplo, también utilizar ecos. Lo importante es que cada efecto que utilices sea lo que el condimento a una comida. Son recursos, no deben captar toda la atención de lo que se hace, sino va a tapar el mensaje y el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Son apenas algunos efectos o condimentos que se van a utilizar estratégicamente, pero de los que no hay que abusar. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser repetir una parte. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura, sino también vamos a remarcar, como si resaltáramos o subrayáramos el fragmento que dice búsqueda de la identidad. Vamos a ampliar un poquito el zoom. Con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. O mejor, a ver, voy a poner todas las personas. Tienen todas las personas a conocer su identidad. Bien, entonces voy a poner acá. Tienen todas las personas. Este es el fragmento que corresponde a todas las personas. Todas las personas. Y atención, ahora lo voy a copiar. ¿Sí? Y lo puedo utilizar en otra parte. ¿De qué me va a servir esto? Para recordar durante la misma narración de un texto. Justamente esto no se hace cuando se está hablando libremente, sino tal vez cuando se está leyendo algo y se quiere volver a evocar o invocar algo que ya dijimos para subrayar un concepto. ¿Sí? Puedo ponerle también otro efecto para distinguirlo de la voz principal. Por ejemplo, podemos cambiarle el tono, ¿sí? Hacerlo más grave. No es la idea ahora, pero para que probemos el efecto. Todas las personas, si yo lo quiero bajar todavía más. Todas las personas. Todas las personas. ¿Sí? Puedo hacer un efecto de eco, ¿sí? O de reverberación. No son exactamente las mismas cosas, pero para el caso nos puede servir. Si yo quiero hacer algo con una reverberación bastante alta, ¿sí? Todas las personas. ¿Sí? Acá ya le apliqué los dos cambios, tanto el del tono como el del eco. Voy a ir para atrás, así les muestro un efecto final que tiene que ver con un o de radio de baja calidad. Algunos de los fragmentos de texto que utilicemos, sobre todo si repetimos, para distinguirlo de la voz principal y agregarle algún subrayado o remarque de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, van a reconocer fácilmente lo que les digo. Yo recorté el fragmento de recién, todas las personas, y lo que voy a hacer es aplicarle un efecto de filtro de paso alto.
¿sí? Esto lo que va a hacer es dejarle un sonido muy parecido al de una línea telefónica, ¿sí? Le ponemos acá sí estos parámetros. En la medida en que subamos más estos valores, se va a acrecentar más el efecto. Para mí estos son ideales. Le voy a dar a aceptar. Por supuesto que baja mucho el volumen, así que voy a amplificarlo nuevamente. Bien, y ahora vamos a ver cómo se escucha. Todas las personas. ¿Sí? Si yo iba por acá. Con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Entonces lo que voy a hacer ahora es intercalarlo. ¿Cómo hago para separar justamente un solo fragmento en varios fragmentos de audio? Voy a la parte de dividir. Me paro donde quiero marcar, ¿sí? Puedo utilizar los atajos, pero si no los recuerdo, voy a recortar límites en edición y a ver si me deja ver su identidad. Dividir, ¿sí? Voy a desplazar este fragmento y lo voy a intercalar. Entonces lo voy a cortar, lo vuelvo a pegar, lo muevo y vamos a ver cómo queda. Voy a bajarle un poquito también el volumen para que se note que simplemente es un subrayado, un efecto, y no se me mezcle con la voz principal. Queda una cosa así. Con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Bueno, y esto es todo. La idea es que puedas seguir explorando, que no abuses de los efectos, pero también que los puedas utilizar estratégica y conscientemente para darle otro color y dinamismo a lo que quieras. Finalmente, no todos son complicaciones a la hora de editar en el podcast. También tenemos muchos puntos a favor que, como ya dijimos, no aparecen en un programa en vivo. Un podcast no se tiene que reducir simplemente a hablar claro encima de una música tenue o bajita. Hay un montón de recursos con los que podés contar para hacer más dinámica esa narración. Cambios de voces, introducir algunos efectos sonoros, incluso subir o bajar las intensidades de las músicas o deformar las voces para mostrar distintos matices. Todo eso, sumado a esos pequeños separadores para ordenar el texto y que no se haga extenso o aburrido,